Bueno, y el pasado miércoles iniciamos en nuestra emisión el debate sobre las adecuaciones aprobadas por la dirección del gobierno cubano en la agricultura para, de esta forma, estimular la producción de alimentos. El tema de la semana regresa y con este análisis, pues miramos el asunto desde otras aristas también importantes y con él, pues, por supuesto, recibo al periodista Lázaro Manuel Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buen día, Fidel. Un gusto compartir contigo esta emisión de viernes y este que anunciabas y que hemos estado abordando desde el pasado miércoles ha sido uno de los más polémicos, de los que más criterios, opiniones ha despertado de nuestra población. Así nos lo han hecho saber a través de nuestra cuenta en Twitter y también del correo electrónico. Nosotros intentaremos hoy dar respuesta, aparte de esas comunicaciones que hemos recibido, y también satisfacer las dudas e inquietudes que tienen un grupo de televidentes, sobre todo de los campos cubanos. Exacto. Que nos han escrito, porque este es un asunto que, aunque compete a todos, de alguna manera toca a cada uno de nosotros, tiene mucho más que ver o está más relacionado con nuestros productores agrícolas. Cuestiones importantes sobre este tema que hoy está en la opinión pública de nuestro país. Lo analizamos hoy. También usted puede comunicarse a partir de este momento a través de las redes sociales. En Twitter también recuerda el tema Cuba y también @revista Buenos Días. En Twitter puede, pues, darnos a conocer su punto de vista y su criterio. Vamos entonces con el debate. Te dejo entonces con este primer segmento del tema de la semana. Así es, muy buen día. Los campesinos y campesinas cubanas, esos que cargan sobre sus hombros cada día la responsabilidad de hacer producir la tierra y, en consecuencia, garantizar el alimento en nuestras mesas, tuvieron la palabra aquí desde el miércoles para tratar los aspectos que en el ordenamiento monetario entendieron no les benefician. En primer lugar, las tarifas de la electricidad, que motivaron los debates más reiterados, en especial en aquellos que emplean el riego electrificado. Una preocupación también manifestada por los productores ha estado relacionada con los precios de la fumigación aérea y lo difícil que es para las bases productivas sostener pagos tan elevados de un servicio que es necesario, sobre todo en el arroz, pero que hizo repensar su pertinencia ante los costos por horas de vuelo. Por otra parte, los productores de leche explicaron la necesidad de un pago superior por cada litro acopiado, sobre todo pagos que estén asociados a la calidad de la leche, al igual que un incremento necesario en el pago del acarreo para que la fórmula en este producto sea ganar-ganar para todos, tanto para los campesinos como la industria o el consumo social. Desde Vuelta Abajo, nuestro Pinar del Río, han escrito a nuestro correo electrónico los tabacaleros que, aun cuando reconocen el incremento en el pago de sus producciones, consideran altos los costos de los insumos para sostener un cultivo que necesita labores culturales ininterrumpidas. Insumos que, por cierto, también reconocen escasean desde hace más de 2 años o al menos no son lo suficientes para desarrollar una zafra con todas las de la ley. Por último, y no menos importante, nos han hecho saber los productores de cultivos varios que en algunas fichas de costo sigue sin dar la lista con el billete. Tal es el caso del boniato y la malanga, donde aseguran los campesinos sigue dando pérdidas en muchas ocasiones el precio actual de venta a acopio. De todo ello conversamos con productores de la provincia de Santi Espíritus por intermedio de nuestro corresponsal, el periodista Javier Alejandro Brito. Los nuevos precios estos de ordenamiento que ha habido nos ha beneficiado, pero en realidad nosotros tenemos, para mantenerlos a ellos, la producción que tenemos es caña, quingrá, pues nosotros tenemos la posibilidad de poder adquirir más alimentos y de poder producir más, porque todo está caro, todo, hasta los jornales, todo está caro y tenemos que, es la forma de nosotros sobrevivir en esta etapa. Nos sentimos más estimulados precisamente por los precios que se han puesto. Aunque el precio de tabaco se nos ha dicho que va a ser bueno, que va a ser mejorado, la preocupación grande es el valor de los insumos, que son muy altos, y por otra parte, aunque la parte de la electricidad, porque nuestra cooperativa tiene riego eléctrico, ha bajado un poco, todavía se considera un poco alto. No tenemos como tal un precio fijo con respecto para poder sacar ganancias, es decir, sacar las cuentas para si hay ganancia o no, porque nosotros hoy en estos momentos no tenemos en la mano el precio fijo que se va a pagar por categoría de tabaco. Los insumos están muy caros para el campesino y han subido el precio de las viandas y eso, pero con la corriente
eso no da resultado. Está muy cara la corriente esa. Y yo vivo de esto, yo tengo que trabajar. Y así no se puede seguir porque la comida del pueblo no llega. La tarea de ordenamiento ahora nos da la oportunidad de comercializar directo, sin intermediario, como acopio, y entonces esto nos genera más ganancias para las bases productivas. Tenemos la ventaja que los cultivos que no pueden ir con destino, estos van directo a la población y le genera un bienestar a la población porque no tiene que trasladarse, nosotros se lo ponemos en el lugar de origen. Eran las opiniones que recibíamos desde Santi Espíritus, pero el intercambio que autoridades del partido y el gobierno del país sostuvieran a finales del pasado mes con productores de todas las provincias arrojó transformaciones y la corrección de errores que se han cometido en la aplicación del ordenamiento monetario en la agricultura. Toda vez que la producción de alimentos constituye para Cuba un asunto de seguridad nacional, con oído pegado a las preocupaciones de los productores, esos debates ayudaron a una mejor comprensión de las complejas circunstancias en que producen hoy nuestros campesinos. En primer lugar, el asedio constante de fenómenos naturales adversos, dígase intensas lluvias que arrasan cultivos y de eso ETA nos dejó desagradables experiencias el año pasado, o profundas sequías que dificultan el riego de los cultivos. Luego, una agricultura que ha adolecido de insumos necesarios, sobre todo para los cultivos varios. Estoy hablando sobre todo de fertilizantes, pesticidas y combustibles. En medio de esa compleja realidad, no ha faltado el esfuerzo de los productores, esos que ahora sacan cuentas para que su gestión tan sacrificada, la más sacrificada de todas, que nadie lo dude, no genere pérdidas, sino todo lo contrario, porque para eso se ha pensado el ordenamiento. De ahí que cada medida aprobada demande de la sensibilidad, y en este minuto voy a hablar de esa sensibilidad de los gobiernos locales que tienen que estar apegados a la realidad de cada territorio, en particular en la formulación de los precios para el acopio y el acompañamiento a las bases productivas. De todo ello conversamos con productores agrícolas de la provincia de Mayabeque, quienes exponen sus criterios sobre las nuevas modificaciones en la tarifa de los productos agropecuarios, o sea, los precios de acopio de los productos agropecuarios, así como los beneficios para incrementar la producción de alimentos. Hay cuestiones que se han ido resolviendo. Estamos hablando del pienso que bajó en un 60%. Inicialmente estaba en 10.000 y tantos pesos y hoy bajó a 3.000 y tantos. Es decir, que ha habido una respuesta, las tarifas eléctricas se mejoraron. Es decir, que hay un grupo de cuestiones. El acarreo de leche que tan enredado nos tenía la vida en las cooperativas subió a 40 centavos, el enfriamiento de leche a 25. No, ahí estamos contentos con que el Estado está analizando los criterios de los campesinos y está haciendo reajuste. Realmente yo no riego con electricidad, pero sí riego con diésel. Y el estudio que puede hacer el Estado para beneficiar al campesino, bueno es, porque aumentaría mayores las ganancias de las producciones, sería más rentable. Considero que la carne bovina tiene un precio algo elevado, que lo considero bueno, pero me parece que había que equilibrar más el precio de la carne con respecto a la leche, porque hay muchos campesinos que si tú no eres rentable no trabajas. Hoy los resultados evidentemente económicos son superiores. Tengo que decirle que nuestra cooperativa, desde la tarea de ordenamiento, viene con una situación económica cómoda porque hemos trabajado duro para eso. Es una cooperativa con destinos garantizados, destinos con buen precio, que son dentro de nuestro país, destinos que pueden buscar todos los productores agropecuarios, como es las ventas al turismo. Sustituye importación y tiene un buen precio. Opiniones que nos llegaron desde la provincia de Mayabeque. Nosotros le invitamos a que usted se sume a nuestro debate a través del correo eltema@icrt.cu, lo tiene en pantalla, eltema@icrt.cu, o a través de nuestra cuenta en Twitter @eltemacuba. ¿Cómo impacta el ordenamiento monetario el sector agrícola en el país y en consecuencia la producción de alimentos? ¿Cómo valora estas adecuaciones que se han realizado a la implementación del ordenamiento en el sector agrícola? Usted puede escribirnos. Fidel Toranzo, que ha estado al tanto en las redes sociales, pues bien conoce de esos debates, Fidel, sobre todo lo que tiene que ver con las opiniones de nuestros campesinos. Así que de alguna manera nos estarás acompañando también en el debate a través de las redes sociales que ya en la revista de la mañana, sobre todo en Twitter, están emergiendo en este minuto. Desde nuestros campos nos han escrito mucho también. Estaba atento exactamente a las redes sociales sobre las opiniones
opiniones de los televidentes sobre este tema de impacto, evidentemente, para todos nosotros. Así mismo, regreso más tarde entonces con el debate. ¿Y cómo incide el ordenamiento en la realidad de nuestros mercados? También, por supuesto, sobre todo en las motivaciones de nuestros campesinos. Las redes sociales están destacando este tema. Nosotros queremos también que usted se sume a este importante debate que hoy tenemos en nuestra emisión con Lázaro Manuel Alonso e invitados que también se suman al diálogo. Hemos recibido muchas comunicaciones, Fidel. También sé que en la revista Buenos Días hemos recibido en el Twitter también algunos criterios, campesinos, campesinas que nos escriben. Hay algunas dudas sobre todo con productos como el cacao. Hemos recibido preocupaciones con este producto, sobre todo que se da en el oriente cubano, en la bellísima Baracoa. Sobre este tema, ¿qué respuestas hay? Porque hay insatisfacciones de los productores del cacao. Para el caso del tabaco, siguen escribiéndonos personas desde la provincia de Pinar del Río, sobre todo la mayor productora de tabaco en nuestro país. Hay todavía algunas dudas, preocupaciones de los campesinos por allá, la más occidental de nuestros territorios, y otros que tienen que ver con los precios duales para el acopio de productos agropecuarios, agrícolas, que para eso también convocábamos el debate el pasado miércoles, y será el tema, sobre todo en el precio de acopio, en el que nos centraremos hoy, sin dejar de mirar, Fidel, lo que sucede también con los beneficios tributarios para el sector de la agricultura. Atentos entonces al desarrollo de este tema hoy, de relevante importancia en nuestra revista. Usted, por supuesto, súmese al diálogo. Aquí estaremos dando respuesta a la gran mayoría de todas las inquietudes que por cuestiones de tiempo podremos entonces dar a conocer en nuestro programa. Te dejo con el desarrollo del tema. Vamos entonces al debate. Antes presento a mis invitados de esta mañana. Repiten la visita Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero de Finanzas y Precios. Gracias, Vladimir, por acompañarnos, viceministro, esta mañana en la revista. Y también Alexis Rodríguez Pérez, director general de Economía Agropecuaria y Desarrollo del Ministerio de la Agricultura. Gracias, Alexis, por acompañarnos. Gracias. Vamos a ver entonces en las redes sociales qué nos han dicho en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, y también a través del correo electrónico eltema@icrt.cu. Y reviso estos correos, voy a hacer la salvedad, tienen algunos errores ortográficos, al parecer por la premura con que se envían, pero por el contenido, que lo creemos prudente, vamos a compartirlos porque tienen información que nos aportará al debate. Nos escriben desde Baracoa, yo decía, el cultivo del cacao. ¿Qué nos dice este productor que nos escribe desde el oriente cubano? Dice, le escribe un campesino cacaotero de la lejana Baracoa a nombre de todos los cacaotereños que vivimos de ese cultivo. Sucede que el del cacao no es un precio centralizado por cuestiones obvias, y el acordado en el territorio provoca una inconformidad razonable comunicada a todos los niveles, pero la botella queda en el aire pasándose de mano en mano, por decirlo de algún modo, dice este campesino. A la empresa no le es rentable pagarle más al campesino, sencillamente porque al venderle a la industria por un precio al parecer sí centralizado, sus ganancias son ínfimas también, pero a esa misma tonelada de cacao la industria le saca utilidades sustanciosas, sin hablar de los de Suchel u otras entidades receptoras de sus materias primas. En fin, la empresa no puede determinar los precios de venta por encima de, y sigue el correo en la próxima diapositiva que nos envía, por encima de ella, y el sacrificado campesino paga el plato, porque la absoluta realidad es que en los gastos de atención al cultivo y de producción, sus utilidades se reducen prácticamente a cero con los precios actuales. Seamos razonables, nos dice, en los cultivos varios la dualidad precio-consumo se cierra en la tarima del mercado o en el comedor de una entidad. El cacao viaja por este laberinto donde al final del túnel quienes lo consumen o deciden su destino muchas veces apenas han visto una mazorca del fruto, dice este televidente, que también es campesino y productor de cacao en Baracoa. Hay algo muy claro, nos dice, los imprescindibles en esta cadena, considero, son el cacao y el cacaotero. Todos los demás, con su infraestructura, pueden ausentarse en algún momento y aún así seguimos tomando chocolate, dice él.
Entonces, que alguien le ponga el cascabel al gato, dice este televidente, para que los cacaoteros de la bella Baracoa sientan, como fieles cubanos, que también tienen derecho a los beneficios del ordenamiento monetario. Es una preocupación sobre la que nos han escrito varias personas. Nosotros publicamos este correo porque resume de alguna manera la esencia de este cultivo, y ahí va mi primera pregunta, porque hoy hablamos de precios de acopio, hoy hablamos también de cómo impacta, qué adecuaciones se han hecho. Voy a comenzar con usted, viceministro Vladimir, también Alexis, que incluso la respuesta podría ser compartida porque sé que hay esencias de ambas partes. En el caso del cacao, ¿qué se ha dispuesto? ¿Cuáles son los análisis que se están haciendo? Sí, buenos días, Lazarito, para ti, para todo el equipo y los televidentes que nos acompañan. Creo que es muy importante destacar que uno de los cambios, uno de los principios que se fomenta con el ordenamiento monetario y financiero en el país es avanzar a una descentralización en la formación de los precios. Se ha reservado para una nomenclatura de productos, de producciones, que se fijen de forma centralizada. En algunos casos por el Consejo de Ministros, en otros por el Ministerio de Finanzas, y con facultades delegadas en algunos grupos empresariales o empresas pudieran estar centralizados algunos de estos productos, de acuerdo a la relevancia en el consumo de las familias o por la trascendencia, por ser precios que transversalizan, de producciones que transversalizan toda nuestra economía. Hay varios ejemplos de esto, no es el caso del cacao. Lo cierto es que el monitoreo en todo este ejercicio de la descentralización de los precios tiene que ser sistemático, porque nuestros empresarios, las distintas instituciones que están aprobando esos precios, van ganando también una cultura del cómo hacer y de cómo ir incorporando conforme a las características, las condiciones de la producción en cada territorio, en cada escenario, los precios que correspondan. Hay producciones que incluso conectan con la exportación o con procesos industriales complejos que requieren no solo en el ordenamiento, sino que sistemáticamente requerirán de una actualización de su participación en esa cadena de valor. ¿Qué entendemos por lo que se explica en este reportaje o en este comentario que tú compartías con la teleaudiencia sobre el caso del cacao? Esto es uno de los supuestos en que tendremos que revisar cómo participa cada uno de los productores, los comercializadores, la propia industria en esa cadena de valor, donde luego sale ciertamente con distintos surtidos importantes, algunos incluso para la que pueden exportación tener la exportación. Y en eso hay un principio también que tenemos que destacar, y es que aquellas producciones que son rubros exportables, se ha tratado de favorecer, eso es un principio, de favorecer la participación del productor en la ganancia, incluso con acceso a la liquidez que se genera en esas exportaciones. Es el caso del tabaco también, como se ponía, una cadena extensa sobre la cual hay una cultura, eso es algo que destaca también a nuestro país, que está posicionado en la exportación de este producto, y siempre se ha buscado que hasta en un 60% logre participar el productor. Es algo a lo que tendremos un acercamiento. Son precios que están publicados en el caso del tabaco por ser precios centralizados. Pero nosotros también, cuando escuchamos en la preparación del programa que acompañamos aquí al equipo, los reportajes anteriores, apreciamos y estamos conscientes que todavía tenemos mucho que hacer por la capacitación y la divulgación, poner en conocimiento de los productores y de la cadena toda lo que es necesario saber sobre los precios, los valores de los insumos, incluso estas mismas medidas que hemos estado compartiendo. Ya que han analizado este programa, siguen las dudas sobre el tema del acarreo de la leche, la actualización de los precios mayoristas de algunos productos, y es algo en lo que tenemos que seguir insistiendo por todas las vías. Y hay una responsabilidad muy importante de los gobiernos, de las instituciones, las empresas, de las formas productivas, de los dirigentes ahí, de crear todos los espacios de comunicación para ir esclareciendo y que sean espacios de retroalimentación, donde conozcamos el sentir, las preocupaciones que tengan cada uno de los productores en los distintos niveles, sea la producción, sea la comercialización, para ir haciendo las correcciones que correspondan, algunas formales porque requieran una actualización de las normas, o simplemente para esclarecer y que evitar las aplicaciones incorrectas de lo que ya hoy tenemos establecido. Vamos entonces a la provincia de Cienfuegos. Los invito porque mi colega Ismari Barcia ayer recorrió los campos de esa bellísima provincia. Allí intercambió con productores de arroz, de tabaco, de cultivos varios. Ellos les pusieron ese agradecimiento también, así lo refieren en las entrevistas que vamos a publicar en este minuto, que se haya escuchado sus preocupaciones, que se hayan adecuado muchas de las
situaciones que ellos ponían sobre el tapete que no les beneficiaban con los nuevos precios a tenor del ordenamiento monetario, pero reconocen hay algunos aspectos que deben seguir revisándose y por eso yo les propongo entonces que nos vayamos con estas entrevistas que realizó nuestra corresponsal en Cienfuegos, la periodista Ismari Barcia. Ya han hablado en la mesa redonda sobre que han bajado los precios de las cosas, por ejemplo, la corriente la bajaron un poco, el caso de algunos productos los han bajado también, subieron los precios de las cosas, el arroz subieron ahora un poco. Y estamos esperando ahí también algunos resultados más adelante, a ver, con la fichita de costo, revisar si da un poco más, un poco menos, revisar. Tenemos la satisfacción de que la dirección del país nos ha escuchado y siguen valorando los criterios de los productores, que no es un criterio desvinculado de toda la situación que está viviendo nuestro país. Hemos hecho un compromiso con la revolución, que a pesar de que los precios es verdad que nos han estado presentando inconformidad entre los mismos productores de la CCS, hemos hecho el compromiso y aún hemos estado sembrando y vamos a seguir sembrando. Pero también queremos transmitir que se nos revise el tema electricidad, que hoy todavía nos va a seguir afectando porque lo vemos muy costoso a la hora de los riegos de las producciones que tenemos sembradas en el campo. Bajó el precio de la corriente eléctrica, que es una de las cosas que más impactó negativamente en la producción arrocera, y el tema del agua, pero todavía tenemos dificultades. Se corresponde la ficha de costo de los insumos hoy con el precio por quintal húmedo puesto en la industria del arroz. Lo que no se corresponde es el precio de la electricidad, que todavía hoy lo vemos muy caro a 2 puntos y pico pesos por kilowatt. ¿Qué pérdida usted tendría por cada quintal cosechado de arroz? Estaríamos hablando, con el precio nuevo, estaríamos hablando de 40 y pico, 50 pesos por quintal. Todavía los estudios que nosotros tenemos nos sigue dando pérdida, pero bueno. ¿De cuánto esa pérdida? Estamos valorando 1.700 pesos por cada tonelada. 6 kilómetros me lo pagan a 40 kilos, pero de ahí para adelante no se dijo precio. En la mesa redonda ni en ninguna parte se ha dicho eso. Y ese promedio no está malo, pero te voy a decir, como está la calle y el precio que pusieron, la leche está bastante baja. ¿Qué piensa usted que puede estimular que las personas entreguen más leche? Que entreguen más leche y tienen que pagarle otro precio a la leche. Por encima del que se anunció. De que se anunció. ¿Por qué? Porque, mira, todos los campesinos tienen vaqueros. Por lo mínimo tiene que pagarle 2.100 pesos a un vaquero, que es el promedio mínimo que tiene este país. Entonces, si yo pago eso trayendo 30 litros de leche, cuando tú sumes, a mí hay que subsidiarme porque no me alcanza el dinero. Y ahora en seca no hay más de 30 o 20 o 25 litros de leche. Se mantiene la pérdida en el boniato, porque es muy costoso hoy la mano de obra, hoy todo ha subido. Antes una mañana de trabajo con un compañero en el campo te costaba 70, 80, 100 pesos. Hoy estamos hablando de que para llevar a un compañero del campo a trabajar es 150 pesos mínimo, 3 horas, si no, no van. Seguimos estudiando, seguimos valorando, seguimos dando nuestra opinión, nos están escuchando, se siguen haciendo valoraciones, pero sí se ve la respuesta del productor, que nos están escuchando y ellos siguen con la misma decisión de seguir produciendo. Bueno, varias cuestiones, varios productos distintos. Mis invitados esta mañana han estado atentos a estas cuestiones que nuestros productores de la provincia de Cienfuegos han manifestado y en esencia reconocen que sí, que han ocurrido cambios sustanciales en muchas de sus demandas, en muchas de las cuestiones que señalaban pues no les beneficiaban desde el pasado mes de enero. Hay otros asuntos. Yo sigo percibiendo, viceministro, que sobre todo en el tema de la leche siguen muchas opiniones. Algunas de ellas son dudas. También el tema del pago de la jornada de trabajo. Decían algunos productores que, bueno, 150 pesos nadie trabaja por menos de 150 pesos un día. El trabajo del campo es duro, el precio de la vida en Cuba subió. Son algunas cuestiones. Yo quisiera que aterricemos un poco en el tema de los precios, porque sigue siendo el precio de acopio una de las condicionantes, uno de los temas que más ponen nuestros productores agrícolas a debate y que manifiestan como una de sus insatisfacciones. ¿Qué es lo que se ha aprobado en el caso de los precios del acopio de los productos agropecuarios?
Bueno, aquí insistimos en el tema de la formación de los precios y se trabaja con una formulación de precios duales cuando se definen destinos diferentes o específicos que se quieren proteger. Digamos, hay precios que son centralizados en todos los casos, como es el arroz cáscara húmedo o el arroz ya sin cáscara. Está acopiado a un precio centralizado. Pero hay otras producciones donde el precio centralizado es para determinados destinos que se quiere proteger, como es el consumo social, para los hospitales, las escuelas, para el sistema de alimentación de la familia, en todo el caso de las viandas para las dietas médicas que tienen un componente de estos productos, malanga, boniato, en dependencia del padecimiento, la enfermedad que corresponda. Para esos casos se aplica un precio centralizado, pero a otros niveles de consumo, para otros destinos, el precio no es centralizado, es un precio al cual se llega a una concertación. De hecho, hay experiencia en algunos territorios de la creación de los comités de contratación, donde se va evaluando cuáles son los precios conforme a las características de cada territorio. Por eso es importante el carácter de territorialidad, el papel que tienen los gobiernos en la conformación de esos precios. Unos precios que tienen que reconocer para esos destinos los costos, los gastos, los compromisos incluso del pago de los tributos que tienen que asumir los productores. Y por supuesto que también tienen que estar en correspondencia con el poder adquisitivo que tiene la población. En esto es importante que se siga potenciando el acopio de las producciones. En la medida que exista un mayor control, que se acerquen, que se acopien a ese mecanismo de distribución que puede poner en cada placita, en cada centro, las producciones conforme a los niveles que tenga en cada territorio, se podrá lograr una mejor concertación de precios. Pero también ahora, con una nueva política de comercialización, el productor puede acudir directamente, sin que exista la intermediación por parte de una empresa acopiadora, a realizar la comercialización de sus productos. Eso le permite también obtener un margen de utilidad, toda vez que participa directamente en esa comercialización. O sea que hay un grupo de cambios que se están implementando en estos momentos. Algunos productores decían, todavía no sé si voy a tener este margen de utilidad, si voy a ganar, si voy a perder. O sea, hay un ejercicio en este mismo momento, solamente han transcurrido 2 meses y medio de la implementación de la tarea, y estos ajustes también pasan por una asimilación. Hay conceptos, hay gastos que no pueden mantenerse en sus mismos niveles, porque como hemos explicado, tienen una participación de un componente importado que tiene necesariamente que reflejar la devaluación de la moneda, como es el caso de la generación eléctrica. Todo el riego con electricidad, hubo un ajuste importante de esta tarifa. Todavía se manifiestan algunas insatisfacciones, pero eso tiene un costo para el país, tiene un costo en la importación de los combustibles que garantizan esa generación. Y detrás un respaldo del presupuesto para este y otros casos donde se han hecho ajustes en las tarifas de un grupo de servicios, donde el presupuesto participa de acuerdo a sus condiciones con financiamientos a las empresas que ven disminuidos sus ingresos porque se han acotado esos costos para el productor. Entonces hay una alta responsabilidad fundamentalmente de los gobiernos para establecer esos precios cuando no van a los destinos que están protegidos. Y esto no tiene igual comportamiento en todos los territorios. Hay territorios donde el nivel o lo que demanda el consumo social es más importante que en otros. Entonces habrá niveles de producción comprometida, mayor o menor por cada territorio, y eso dará también un margen para la concertación, para la aplicación de estos precios descentralizados. Alexis, el viceministro hablaba de un tema y es la responsabilidad de los territorios, de los gobiernos locales. Eso tiene que tener también un acompañamiento, supongo yo, de la agricultura como ente metodológico y regulador de toda la actividad de la producción y comercialización de productos agropecuarios en el país. Y a veces uno intercambia con productores y dicen, no me conviene, es la frase que más habitual se hace, el precio que le han puesto, me han cambiado el precio, el gobierno de tal provincia me ha cambiado el precio 3 y 4 veces en menos de 4 meses de un mismo producto, y entonces no tiene que ver con la manera, los gastos que estoy teniendo en la producción, digamos el tomate, el boniato, uno de estos alimentos. ¿Qué acompañamiento, qué recomendaciones ha hecho la agricultura para la concertación de esos precios por los gobiernos locales? A ver, Lázaro, es así como se explica. Nosotros queríamos introducir este tema hablando de que antes el precio centralizado los productores lo veían como una protección desde otro nivel,
¿Qué es lo que ha sucedido con esto? La propia tarea de ordenamiento y la política de comercialización que se ha aprobado da la posibilidad de que esa descentralización de precios se adapte a la característica de cada territorio. Y eso es importante para el productor. Ahorita se hablaba del tema del cacao y creo que se decía que a veces los precios se fijaban por alguien que nunca había tocado el producto como tal. Bueno, hoy la descentralización de esos precios a nivel del territorio da la posibilidad que lo que le fijen el precio del cacao son los que conocen de cacao. Y en el caso de lo que planteaba el productor es importante que se tenga en cuenta que en el caso del cacao es uno de los temas que se está revisando a partir de que en mayo va a haber se está haciendo una actualización de la cadena del cacao, bajo el principio de que el productor primario no debe recibir menos del 60% del precio de la cadena de valor. Beneficiar al productor. O sea, beneficiar al productor. Y la responsabilidad lo tiene el grupo rector de la producción de cacao en Cuba, por lo tanto que conoce la actividad. Y eso los productores tienen que verlo como una ventaja. Y en el tema también de la fijación de los precios en los gobiernos, las facultades que se han dado, el gobierno adquiere una alta responsabilidad con esa tarea que se le ha dado. Pero se han puesto determinados principios. ¿Por qué se han puesto determinados principios? Porque esto tiene que tener una coherencia, aunque el precio esté descentralizado a nivel de cada territorio. Por ejemplo, se han establecido límites de crecimiento. ¿Por qué? Porque la tarea de ordenamiento tiene un diseño. Y la estructura de los ingresos, aunque se cambió la estructura de los ingresos, que significó un incremento del salario, eso está montado sobre un rango. Entonces los precios tienen que tener determinada coherencia en el sentido de que no se pueden ir de los límites, si no estaríamos cayendo en los precios abusivos de que se queja la población. Entonces hay otro elemento que es importantísimo que tienen que tener. Hay que tener en cuenta eso que fijan los precios, donde interviene la agricultura, los productores primarios, donde intervienen los comercializadores mayoristas, minoristas y el gobierno que hace centro. Tiene que tener en cuenta a la hora de fijación del precio la disponibilidad del producto, las características del territorio, los costos de esas producciones, porque hemos dicho, incluso los rendimientos locales, no es lo mismo producir boniato en un territorio como en La Tuna, como en Artemisa y Mayabeque, que tienen un suelo ferralítico rojo, tienen sistemas de riego, no es lo mismo. Y los productores en el recorrido decían, pero bueno, tienen que tener en cuenta las condiciones del productor donde no tiene esa tecnología. Bueno, hoy el gobierno, a la hora de fijar los precios, puede tener en cuenta. Y también tiene que tener en cuenta que los precios entre un municipio y otro de una misma provincia no tengan tanta diferencia. ¿Por qué? Porque puede provocar entonces que se desvíen productos de un municipio hacia otro municipio. Otro de los temas que se ha tenido en cuenta es que la concertación de estos precios, y en eso el gobierno también tiene que jugar un papel importante, hay que hacerlo previo al proceso de contratación. El productor siempre se ha quejado de eso. El productor, antes de sembrar, tiene que saber a qué precio le vamos a pagar los productos. Entonces, sucede que a veces se cambia incluso el precio, lo veremos más adelante. Efectivamente, pero fíjese, esa flexibilidad también permite que si una comercialización de un determinado producto en época arranca con un precio y por determinadas condiciones se ve limitada la producción, el gobierno puede rectificar ese precio. Si fuera centralizado, el camino sería más largo. O sea que son elementos que lo que se le está buscando es facilidad de que se reconozca la realidad del productor. Y también hay que tener en cuenta los costos de esas producciones y que sea estimulante para el productor. A veces la gente confunde que si un precio se centraliza a nivel de gobierno es porque va a ser menos. No, el precio centralizado, el primer requisito que tiene que tener es que sea estimulante para el productor. O sea, el precio no puede perder su principio de que sea estimulante para el productor, que al final es el que produce. Y bueno, otro tema que se ha tenido en cuenta es que el tema de la calidad de los productos, siempre la población se ha quejado mucho. Cuando vamos al mercado vemos que los productos, sabiendo que no tienen la calidad, sea más chiquito o más grande, tienen la misma calidad. Bueno, también se le ha dado la responsabilidad a los gobiernos de que hay que tener en cuenta el tema calidad a la hora de fijar los precios. Entonces, porque son aspectos que nunca se han tenido en cuenta a la hora de comercializar. Bueno, la propia política de comercialización y los propios principios que se están indicando a los gobiernos locales, a la agricultura local, que hay que tener en cuenta la calidad, porque es un tema de respeto al pueblo. Entonces a veces vemos una papa de este tamaño y una papa de este más grande con el mismo precio. O sea que son de los elementos que en la responsabilidad que se le ha dado a los gobiernos a nivel de cada territorio es precisamente para estimular, para que haya una flexibilidad y se reconozca las condiciones de cada lugar. Y eso que decía Vladimir es muy importante. Aunque va a haber precios duales, o sea, para el consumo social y la industria que van a tener un precio determinado, que ese sí es centralizado y el resto no, el gobierno adquiere una alta responsabilidad con asegurar la contratación en primer lugar
y algo que ha indicado la agricultura, de las producciones que van con ese destino, porque esas son las producciones que van al círculo infantil, a los hospitales, a la escuela, a los sistemas de atención a la familia. Por lo tanto, el gobierno en eso adquiere una responsabilidad, porque puede suceder en algún lugar que tenga más peso el consumo social o el sistema de atención, o la industria, y se quiera de cierta forma desviar cierta producción. Es el primer destino que hay que asegurar, aunque el precio incluso esté por debajo del precio que se fije el territorio. Pero cuando el productor tiene la posibilidad, los comercializadores tienen la posibilidad, que está en el otro gran mercado, donde quizá lo que no tiene por esta vía lo puede obtener por el tema del precio que fija el territorio. El precio de acopio, nosotros insistimos en eso, Alexis, también el viceministro, es una de las razones, así lo perciben tarimeros y también responsables de los mercados de la capital, responsable en buena medida del cierto desabastecimiento que tienen los mercados, sobre todo en La Habana. Nosotros conversamos con responsables de administrar mercados de distintas formas de gestión, estamos hablando de mercados estatales, algunos arrendados por cooperativas y otros mercados de oferta y demanda, porque sigue siendo el desabastecimiento, aun cuando hay presencia de algunos productos, sigue siendo el desabastecimiento, sobre todo de frutas y de viandas, una de las realidades con las que más las personas que habitamos en la capital del país, pues chocamos todos los días. ¿Qué le comentaron estas personas a mi colega Georgina ayer? Se los mostramos en el siguiente segmento de entrevistas. Los abastecimientos en estos momentos están muy difíciles, realmente muy difíciles. Uno solo. Se me ha hecho difícil en el sentido de los mismos productores que con el lío de los precios no hemos cierre de tema precio para irnos con la leche lo mejor posible lleno para la población. Yo llevo 22 años en este mercado, 22 años. Y aquí antes había unos precios que había posibilidad de comprar nosotros y vender, ofertarle al pueblo. Pero han puesto unos precios que no se puede comprar esa mercancía, porque el campesino, no es campesino, que me lo trae a mí. No es el campesino, es intermediario, no sé quién es. Me lo trae a un precio X, pero me lo trae por encima del precio que tengo que vender yo aquí en el mercado. Si me trae pepino a 6 pesos a libra, puedo vender pepino a 3 pesos a libra. Imposible, eso no es negocio en ningún lugar. Quisiéramos ser más regulares en el abastecimiento, pero ahora mismo no contamos con las condiciones, ni tampoco lo cuentan los compañeros que nos traen acá. Teníamos contrato con todos los municipios de Mayabeque, San Antonio, Huila de Melena, Alquizar, Artemisa. Un buen día le dijeron que no nos podían servir más a nosotros, así. Y rescindieron todos los contratos que tenían con nosotros. La malanga se comercializa aquí a 8 pesos. A 8 pesos por el listado de precios. El campesino nos trae a nosotros a 7 pesos, 7.50, 7.40. La libra malanga, si tú la vendes a 8 pesos, no es negocio. Y esto que pasa aquí con el mercado, no hay malanga, no hay plátano vianda, no hay pimiento, no hay ají. Aquí la libra de abajo pusieron a 47 pesos la libra de abajo. La libra de abajo cuesta en el campo 70 pesos. No se puede vender aquí en la ciudad a 47 pesos y cuesta 70 pesos en el campo. Y así como eso, varios productos. Aquí hay un consenso con los campesinos y nosotros. Podemos vender nosotros directamente, nosotros comprar y nosotros pagamos impuestos aquí diarios. Que esos impuestos tenemos que pagarlo también, vendamos o no vendamos. Entonces hay que darle un consenso. El grueso del abastecimiento que teníamos años anteriores, como él explicaba, hoy no podemos acceder a ello. Según los productores, sí es por la cuestión de los precios. Pero bueno, yo mientras que yo con esos mismos precios yo puedo vender, mientras que el productor me los traiga a precio que los concurrentes les dé la cuenta a también vender. Si paga la libra abajo 70 pesos, no puedo vender a 47 pesos aquí. No me da la cuenta. Y así con otros productos. Otras personas venden malanga, yuca y eso, tampoco pueden venderla. Porque no se puede. Entonces los listados de precios antes a un mes los cambiaban. Según el ciclo de la mercancía que hubiera. Ahora los tienen puestos hace 3 meses. Aquí pusieron un listado de precios el 2 de diciembre. Después pusieron otro el día 3 de enero. Y de un precio de pepino a 10 pesos bajó a 3 pesos. En un mes bajó a 3 pesos, de días a 3 pesos. Y por ahí le digo, el ají cachucha, está creo que a 15, pusieron a 11 pesos. Y por ahí le pongo varios ejemplos, han bajado mucho. De diciembre a enero hubo un bajón muy grande de los productos. Del listado de precios puso el Estado. Y el guajiro no se puede acomodar así. Pues si tú siembras esto en base a venderlo a 8 pesos, y me dice en diciembre que lo puedo vender a 6 pesos, y tú después me dices que esto por libra, y en un mes me dice que cambie, baja el precio, no puedo sembrarlo. Entonces yo creo que eso sí, el guajiro tampoco se siente estimulado a cultivar. Y entonces eso sí nos afecta porque la gente, las personas vienen buscando mucho esas cosas, necesitan venir a mercados grandes como este, que donde puedes venir, comprar vianda y a irte para la casa con todo resuelto, no que tengas que venir acá, seguir buscando por toda la ciudad.
Aquí el grano se vendía el producto del frijol colorado a 20 pesos. El frijol negro se vendía a 10 pesos. Y se podía vender. Yo vendía frijol negro y el frijol colorado antes. No puedo venderlo. Porque el precio que pone el listado, el precio que pone el Estado no corresponde con los precios que traen los guajiros. ¿No le da la cuenta? No me da la cuenta, de ninguna forma. Bueno, realidades que comentaban algunos administradores de mercados agropecuarios en La Habana, mi colega Georgina Aguiar. Cuando estas entrevistas rodaban, yo comentaba por interno con mis invitados, bueno, ¿es este un tema, viceministro, que continúa en estudio, se ha paralizado y se queda así todo como se ha dispuesto hasta este minuto? ¿Se hacen otros análisis? Sí, los análisis sobre estos temas se mantienen. Y esto es un monitoreo en todos los territorios, donde realmente no tienen similar comportamiento. Hay territorios donde han logrado, conforme a sus niveles productivos, a una concertación de precios mucho más objetiva, un nivel de abastecimiento en estas placitas. Porque de todo lo que se ha hablado, que veíamos en este reportaje, se ha hablado del precio que reclama el campesino, del precio que es conveniente en la comercialización, pero no vimos en los análisis cuánto está, o sea, qué posibilidades tiene la población, que somos los consumidores finales, para adquirirlo. Entonces, es un ejercicio muy complejo, como explicábamos en el programa anterior, concertar un precio en la producción y que tenga una salida que sea conforme a las capacidades que tiene la población de adquirirlo, para evitar que sean precios desmedidos, donde realmente eso crea la inconformidad y, en definitiva, nosotros estamos hablando, bueno, esas producciones que decían, no me conviene venderlo a este precio, ¿qué camino tienen esas producciones? Nosotros conocemos, y eso también lleva un seguimiento, que hay desvíos también en esto, que hay indisciplina. Comercialización ilegal. Comercializaciones ilegales, que eso también se está combatiendo y eso lleva un seguimiento. Lo importante es que se garantice y que haya un estímulo a esa producción, que crezcan esas producciones en condiciones muy difíciles que tenemos con la falta de los insumos, pero donde también tenemos que lograr otros niveles de aprovechamiento de la tierra, donde también tenemos que lograr un uso mucho más racional del agua, lo cual implica también mejores condiciones, mejores prácticas para el riego, utilizar también desde la innovación, en esto participan las empresas, los propios institutos de investigación agropecuaria, para utilizar el compost, o sea, otras formas de mejorar la calidad de los suelos y de los propios fertilizantes naturales, utilizar poco a poco un grupo de prácticas en lo que se viene insistiendo desde hace algún tiempo para lograr mejores rendimientos en condiciones complejas que tiene hoy el sector campesino. Y la comercialización lleva disciplina, lleva rigor, porque hay principios que están claros. Hay principios que están claros en cómo ordenarlo, conforme a una política de comercialización mucho más flexible. Y lo que se está buscando, como lo explicaba mi colega de la agricultura, es que el productor tenga mayor participación, no solo en el precio de exportación, sino también en ese precio final al que llega al consumidor. No podemos desnaturalizar y que entonces en el comercio tenga la mayor participación. Esto es un ejercicio de equilibrio muy complejo, que nosotros solo estamos conscientes que hay que tener rigor en el enfrentamiento de todas estas desviaciones en la comercialización, pero lo fundamental es ir a la causa de lograr mejores producciones en cada territorio. Y en la concertación de los precios, también, como se ha hecho, convocar a los productores, a todos los que intervienen en esa cadena. No es una disposición del gobierno de forma arbitraria, sino un ejercicio de administración, de gobierno precisamente, donde participe el productor que garantiza, sea de esa provincia o de otras provincias, como ocurre aquí en La Habana, que garantiza el suministro, con una base contractual que en este caso que se ponía se ha violado, sin causa, sin explicaciones. Decía bueno, si hay contratos, que fueron rescindidos los contratos sin una exacto, explicación al comercializador. O sea, Mercados no sabe por qué Artemisa y Mayabeque, con estas formas productivas que abastecían habitualmente estos mercados, han rescindido los contratos y no tienen una respuesta. Y por supuesto me imagino que el consumidor final tampoco la tiene. Exacto. Entonces con la participación de todos estos actores, productor, comercializador, y los gobiernos en los territorios, se puede lograr una mejor concertación de precios. Y sobre todo, aún con los niveles deprimidos que tengamos en algunas producciones, que haya una presencia de estos productos en todas las placitas, que esa es la satisfacción y ese es el compromiso que se tiene con nuestra población. Un último comentario, viceministro, y con esto termino. Tiene que ver, usted decía, no veo tampoco el poder adquisitivo de las personas hoy, pero tampoco veo que nuestros campesinos hagan referencia al tema de los impuestos, al tema tributario. ¿Qué se ha concebido? Y con esto vamos a concluir nuestro segmento de esta mañana en materia tributaria para el sector agrícola en Cuba.
Bueno, no solo por el tema del ordenamiento. Desde que se concibió la ley tributaria o la política tributaria en nuestro país, hay un tratamiento diferenciado que favorece al sector agropecuario, como un incentivo que se traduce en bonificaciones, exenciones, es decir, con impuestos más bajos para este sector. En los últimos años, tomando en consideración las propias inclemencias del tiempo, la escasez de los insumos, hubo una adecuación en el pago de los impuestos, en el caso específico de los productores individuales, que al presentar su declaración jurada, en lugar de aplicar la escala progresiva, que en definitiva determina que se paguen más impuestos, se está aplicando solo un 5% en esa declaración. Y esto favorece también a los productores. Esto es algo que se ratifica. Y ya en ocasión del ordenamiento, con vista a los ingresos que se obtengan en este año, se aplica o se reconoce un mínimo exento, es decir, un nivel de ingresos que no va a estar sujeto al pago de impuestos de 39.120 pesos. Es una cifra que está actualizada precisamente a los incrementos en los precios, los valores, al consumo elemental que tiene que tener este productor. Y en el caso de las formas productivas, que son personas jurídicas, las cooperativas, las VPC, las CSS, los tipos impositivos del pago del impuesto sobre utilidades, sobre sus ganancias, es inferior al del resto de las empresas en la economía, con un 17,5%. Es algo que favorece al sector. Incluso para las cooperativas de producción agropecuaria y las VPC se reconoce también ese mínimo exento incrementado en 39.120 pesos, porque ahí hay una forma de pagar el impuesto conforme a la utilidad per cápita. Es decir, que toma en cuenta la participación, la membresía de la cooperativa. Y hay otro cambio muy importante que es relacionado con la comercialización minorista de estas producciones. Cuando para el resto de las producciones, o sea, toda prestación de servicios o venta de productos de forma minorista en nuestro país se grava con un 10%, en el caso de la venta de productos agropecuarios, se le aplica un tipo impositivo reducido de un 5%. Y esto favorece también en la concertación de los precios. Pero cuando intervienen en la comercialización formas de gestión no estatal, que pudieran ser cooperativas no agropecuarias, que están administrando, que están gestionando estos puntos de venta, si aplican precios que son centralizados como corresponde o los ajustados como precios máximos allí por los gobiernos en los territorios, también tiene el territorio, el gobierno del territorio, una facultad adicional para ajustar también el pago de los impuestos. Esto nos permite también que la aplicación del tributo tenga una connotación territorial, conforme, como se explicaba, a los ciclos productivos, porque también sabemos que hay algunos picos de cosecha, algunas producciones que en otros casos, cuando son menos, pudiera lograrse alguna concertación en la aplicación del impuesto. Todo está en función de favorecer esa producción agropecuaria. Y bueno, aprovechamos también que está transcurriendo en estos momentos la campaña de declaración y pagos de tributos en nuestro país. Y creo que es un llamado que podemos hacer desde el programa a todos los productores agropecuarios y el resto de los actores en este sector, a que presenten con tiempo, que los que tengan dudas se acerquen a los facilitadores que se han preparado en cada una de las cooperativas, en las empresas agropecuarias que los asisten o en las oficinas de administración tributaria para conocer las dudas que tengan, los gastos que son deducibles para el pago de los tributos, todos estos aspectos que faciliten el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Les agradezco muchísimo a ambos que hayan estado con nosotros esta mañana. Es un tema que no concluye, es un tema que por supuesto demandará de otros análisis, pero ya este primer acercamiento que hemos tenido en profundidad a las adecuaciones que se han realizado al calor del ordenamiento monetario en el país y que buscan en definitiva que el campesino, ese que produce, ese que está todos los días en el surco, pues sea el mayor beneficiado con toda esta política. Para los cacaoteros, ya lo conoció, en el mes de mayo habrá otra propuesta para que sean estos trabajadores del campo que garantizan allá en la bellísima Baracoa, sobre todo la producción del cacao, para la producción de chocolates en Cuba y también para la exportación, pues que sean los mayores beneficiados en esta cadena de valor desde la producción hasta la comercialización. Yo me despido, gracias otra vez a ambos por habernos acompañado. El próximo lunes estaremos hablando de un tema que tiene que ver con la psicología y también la sociología. Llevamos un año y tanto de pandemia, se acercan las vacunas, las personas se preguntan, bueno, cuando estemos inmunizados, ese estado ansiado por todos, ¿qué pasará
cómo nos sentiremos desde el punto de vista psicológico, qué huellas, qué secuelas dejará todo este periodo de aislamiento, también de confinamiento. Sobre este tema vamos a conversar con dos especialistas que se han hecho habituales en el tema de la semana, porque bien vale también revisarnos por dentro sobre estas secuelas que inevitablemente desde la psicología nos dejará la COVID-19. Gracias por acompañarnos, tenga un excelente fin de semana y le dejo en la buena compañía de mi colega Fidel Toranzo.